Sofía llevaba semanas esperando este día con una mezcla de emoción y nervios que no la dejaban dormir bien por las noches. Sabía que esta entrevista era crucial, la última oportunidad para conseguir un trabajo estable y cambiar su vida. Había entregado cientos de currículums, había pasado por entrevistas que nunca terminaban bien, y finalmente, esta era su gran chance. Desde que salió de su pequeña casa en las afueras de la ciudad, sentía un nudo en el estómago que no desaparecía. Al llegar al edificio moderno, con sus paredes de vidrio y su impresionante vista al horizonte de la ciudad, Sofía sintió una mezcla de admiración y miedo. La recepción era elegante y fría, llena de ejecutivos que parecían vivir en otro mundo. Pero ella se recordó a sí misma que merecía estar ahí, que había trabajado duro para llegar hasta ese momento. Esperó sentada en una silla rígida, revisando una y otra vez su hoja con las respuestas que había practicado. Podía escuchar murmullos, pasos apresurados y el tic-tac del reloj en la pared, que parecía hacer el tiempo más lento y más pesado. Cuando llamaron su nombre, su corazón latió con fuerza y se levantó para caminar hacia la sala donde todo podía cambiar. Sin embargo, apenas dio unos pasos, una sensación extraña comenzó a apoderarse de ella. Primero fue un ligero mareo, como si el suelo se moviera bajo sus pies. Intentó respirar profundo y no dejar que el pánico la invadiera, pero el malestar creció rápidamente. La luz de las lámparas parecía demasiado intensa, los sonidos se distorsionaban y una opresión se sentía en su pecho. Quiso detenerse, pidió ayuda con la mirada, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, su cuerpo se desplomó hacia adelante y perdió el conocimiento. El silencio que siguió fue inmediato y pesado. La gente alrededor se quedó paralizada, sin saber cómo actuar. Algunos comenzaron a murmurar, otros se acercaron con cautela. Fue entonces cuando apareció don Alejandro, el dueño multimillonario de la empresa, que había llegado justo para la entrevista decisiva. No era un hombre que se impresionara fácilmente, pero al ver a Sofía en el suelo, su expresión cambió. Con pasos rápidos y firmes, se acercó sin dudar, apartando a los asistentes que intentaban intervenir. Miró a Sofía con preocupación y ordenó que llamaran a una ambulancia, pero también decidió tomar cartas en el asunto. Sin esperar, la levantó con cuidado y la llevó a un lugar más privado, lejos de las miradas curiosas y las cámaras invisibles. Allí, en una pequeña oficina con ventanas que mostraban la ciudad pero la mantenían protegida, don Alejandro la hizo recostar en un sofá cómodo. Le ofreció un vaso de agua y se quedó a su lado, hablando con voz calmada y tranquilizadora. A medida que Sofía comenzó a recuperar la conciencia, su mirada se encontró con la del hombre que hasta hace unos minutos parecía solo una figura lejana y poderosa. El miedo no desapareció del todo, pero una extraña calma empezó a instalarse en ella. Don Alejandro no era un jefe cualquiera. En ese momento era alguien que realmente se preocupaba. No le importó la imagen ni las apariencias, solo quería asegurarse de que ella estuviera bien. Sofía, débil y aún confundida, intentó explicar lo que le había pasado, aunque las palabras salían entrecortadas y con dificultad. Ella habló de las largas noches sin dormir, del estrés que la consumía y de la presión de ser la única responsable de su familia. Don Alejandro la escuchó sin interrupciones, con una mirada profunda que mostraba más que simple interés empresarial. En ese instante, no había poder ni dinero, solo dos personas conectadas por la fragilidad humana. Sofía no sabía qué esperar de ese encuentro inesperado, pero algo dentro de ella le decía que aquel momento podría ser el principio de un cambio. Don Alejandro, con un gesto serio, le dijo que no se preocupara por la entrevista ahora, que lo más importante era su salud. Su voz, firme y sincera, transmitía una calma que Sofía necesitaba desesperadamente. Así terminó la mañana que empezó con tanta incertidumbre, y aunque la entrevista parecía haberse perdido,
algo más valioso había comenzado. Una historia de compasión, esperanza y segundas oportunidades que nadie en esa oficina olvidaría pronto. El silencio en la oficina era casi absoluto. Sofía todavía sentía como su cuerpo temblaba ligeramente, como si el miedo y el cansancio se hubieran apoderado de ella. Don Alejandro permanecía a su lado, sin decir palabra al principio, observando cada movimiento, atento a cualquier señal de que algo pudiera empeorar. Ella trataba de recobrar el aliento, pero las palabras le costaban. Por fin, con voz baja, explicó que hacía semanas que no dormía bien, que la presión para mantener a su familia la estaba aplastando. Cada día era una lucha constante entre el trabajo temporal, las deudas y las responsabilidades. La entrevista, para ella, no era solo una oportunidad laboral, sino una esperanza de vida mejor para todos. Don Alejandro la escuchaba con atención, sin interrumpir, pero sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación. No esperaba que detrás de aquella joven tan callada y reservada hubiera tanto peso sobre sus hombros. Él, acostumbrado a los lujos y las decisiones empresariales, entendía que la vida real tenía batallas que no siempre se veían desde un despacho. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó con voz baja pero firme. Nadie debería pasar por eso sola. Sofía bajó la mirada, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. Nunca había compartido esas cargas con nadie fuera de su familia. Había aprendido a esconder sus miedos, a parecer fuerte cuando por dentro se sentía al borde de romperse. Don Alejandro se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que seguía su ritmo frenético. Luego volvió a mirarla y dijo: «Mañana tienes que venir a la entrevista, pero hoy necesitas descansar. No te preocupes por nada más». Ella quiso protestar, decir que no podía pedir favores ni retrasar algo tan importante, pero sus palabras quedaron atrapadas en su garganta. Su cuerpo aún no estaba listo para luchar. Don Alejandro tomó su teléfono y llamó a uno de sus asistentes más confiables. Le dio instrucciones claras para que organizaran todo lo necesario para que Sofía pudiera recuperarse sin presiones, incluso ofreciéndole transporte y ayuda en los días siguientes si lo necesitaba. Sofía sintió una inesperada gratitud, no solo por la ayuda inmediata, sino porque alguien en ese mundo aparentemente frío mostraba humanidad. Su voz tembló cuando le agradeció y preguntó si esto afectaría su oportunidad laboral. «No, Sofía», respondió él con una sonrisa leve. «La vida a veces nos detiene para recordarnos qué es lo realmente importante». Mientras hablaban, los asistentes respetaban el silencio y la distancia. Nadie osaba interrumpir ese momento, consciente de que algo especial estaba ocurriendo. Poco a poco, Sofía comenzó a sentirse más tranquila. La presión en su pecho disminuyó, y aunque el cansancio seguía presente, sabía que no estaba sola. Ese pequeño acto de amabilidad le daba fuerzas para enfrentar lo que viniera. Don Alejandro, sin pedir nada a cambio, insistió en que se quedara en la oficina un poco más, recostada en un sofá, hasta que estuviera segura de poder caminar de nuevo. Él mismo se encargó de traer una manta y ajustar la luz para que no fuera tan intensa. El tiempo parecía haberse detenido en esa habitación, lejos del ruido habitual de las oficinas y el bullicio de la ciudad. Para Sofía, ese momento se convirtió en un respiro, un espacio donde podía permitirse ser vulnerable. En sus pensamientos, pensaba en su familia, en lo mucho que necesitaba esta oportunidad, y en lo extraño que era que un hombre como don Alejandro, con todo el poder que tenía, mostrara tanta preocupación por alguien como ella. El día fue pasando lentamente, y aunque sabía que la entrevista era mañana, en ese instante solo importaba recuperarse. Don Alejandro le prometió que, si quería, podía quedarse en su casa esa noche para descansar mejor, lejos del estrés y la presión. Sofía no sabía qué responder.
Era una oferta inesperada y poco común. Pero después de todo lo ocurrido, algo dentro de ella le decía que podía confiar. Sabía que esta historia no era solo sobre una entrevista de trabajo, sino sobre algo más profundo, algo que podía cambiar su destino. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, la joven cerró los ojos por un momento y pensó que, tal vez, las segundas oportunidades sí existen. La noche cayó sobre la ciudad mientras Sofía se encontraba sentada en un elegante automóvil, camino a una casa que parecía más un refugio que una residencia común. La invitación de don Alejandro a pasar la noche en su hogar había sido inesperada, pero aceptarla parecía la única opción para recobrar fuerzas. El silencio en el coche era cómodo, nada de conversaciones forzadas, solo el sonido suave del motor y la vista de las luces urbanas que se deslizaban a su lado. Cuando llegaron, la casa la impresionó. Era amplia, con un diseño moderno, pero sin perder calidez. Las paredes estaban decoradas con cuadros que mostraban paisajes tranquilos y momentos familiares. El ambiente no tenía nada de la frialdad que esperaba de la mansión de un multimillonario. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que podía respirar. Don Alejandro la recibió con una sonrisa amable, y aunque su figura imponía respeto, en ese instante se mostraba accesible y humano. La condujo a una habitación sencilla pero acogedora, con una ventana grande por donde se colaba la luz de la luna. Le dijo que podía descansar todo el tiempo que necesitara y que no se preocupara por nada más. Mientras Sofía se acomodaba en la cama, sentía como el agotamiento la envolvía. No solo físico, sino mental y emocional. Pensó en lo irónico que era que un día que comenzó con tanto miedo terminara con una oferta de ayuda que nunca habría imaginado. Su mente repasaba la entrevista que no había hecho y la incertidumbre que eso podía traer, pero en ese momento solo quería descansar. Don Alejandro, desde la sala contigua, aseguraba que su equipo estuviera atento a cualquier necesidad que pudiera surgir. No era solo una cortesía, sino una preocupación sincera. Sabía que detrás de esa joven había una historia difícil, y por un momento, se permitió alejarse del hombre de negocios para ser simplemente alguien dispuesto a ayudar. Sofía se quedó dormida casi de inmediato, y en sus sueños vio escenas de su infancia, cuando todo parecía más simple y el futuro era una promesa abierta. Recordó a su madre, que siempre le decía que la fuerza verdadera venía del corazón, y que nunca debía rendirse, sin importar las circunstancias. A la mañana siguiente, un aroma suave a café la despertó. Don Alejandro estaba en la cocina preparando el desayuno, y cuando la vio despertarse, le ofreció una sonrisa tranquila. Le explicó que habían organizado todo para que pudiera llegar a la empresa sin prisa, con tiempo suficiente para prepararse. Sofía se vistió con cuidado, sintiendo que esa noche de descanso había sido un regalo inesperado. Ya no estaba sola en esa lucha. Alguien importante había demostrado que la compasión y la humanidad todavía existen, incluso en los lugares más inesperados. Al llegar a la oficina, Sofía sintió como la mirada de los empleados cambiaba. No por ella, sino por la presencia de don Alejandro a su lado, acompañándola con una actitud que transmitía confianza y respaldo. La entrevista comenzó con una energía distinta, más tranquila y segura. Don Alejandro no solo era el dueño, sino también un testigo silencioso de la fortaleza de Sofía. Él sabía que ese día no se trataba solo de evaluar un currículum, sino de reconocer a alguien que había enfrentado la adversidad con dignidad. La entrevista avanzó y Sofía respondió con una sinceridad y determinación que sorprendieron incluso al comité. Había aprendido que más allá de las palabras, la verdad y el coraje son lo que realmente cuentan. Al terminar, don Alejandro se acercó y le susurró al oído: «Hoy no solo has mostrado talento, sino también valor. Eso es lo que buscamos». Sofía sintió que una puerta se abría, no solo en la empresa, sino en su propia vida.
Cuando salió del edificio, el sol iluminaba la ciudad con un brillo especial. Sofía sabía que, pase lo que pase, ese día había marcado un antes y un después. Había encontrado no solo una oportunidad laboral, sino también una prueba de que la empatía y el apoyo pueden transformar destinos. Mientras caminaba hacia el transporte, se permitió sonreír. La historia que comenzó con un desmayo inesperado estaba lejos de terminar. Apenas estaba comenzando. La tarde avanzaba lentamente mientras Sofía caminaba por el pasillo principal de la empresa, sintiendo una mezcla de nervios y esperanza. Aunque la entrevista había terminado, aún no sabía qué esperar. El apoyo inesperado de don Alejandro le había dado fuerzas, pero el futuro seguía siendo incierto. Sin embargo, en ese momento, algo cambió dentro de ella. Una nueva confianza que no había sentido en años. De repente, su teléfono vibró con un mensaje. Era una invitación para reunirse con don Alejandro en su oficina privada. El corazón de Sofía latió con fuerza. No sabía si era buena o mala señal, pero decidió ir sin dudar. Caminó despacio, respirando profundamente para calmar sus nervios. Al entrar, encontró a don Alejandro sentado tras un escritorio, con una expresión seria pero amable. Sin perder tiempo, le explicó que, más allá de la entrevista, quería conocerla mejor, entender sus sueños, sus miedos y que la motivaba a seguir adelante a pesar de las dificultades. Para él, no era solo una posible empleada, sino una persona que había demostrado valentía y perseverancia. Sofía se sintió cómoda y comenzó a abrirse, hablando de sus años difíciles, de cómo había tenido que cuidar a sus hermanos pequeños desde muy joven y de las noches interminables sin saber qué sería del día siguiente. Don Alejandro escuchaba atentamente, sin juzgar, con la empatía de alguien que había vivido lo suficiente para comprender que el éxito no solo se mide en dinero, sino en la capacidad de levantarse después de caer. En ese momento, don Alejandro le confesó que en su empresa valoraban más el carácter y la resiliencia que cualquier título o experiencia. Le contó cómo él mismo había enfrentado momentos oscuros en su juventud y que esas pruebas lo habían hecho más fuerte y humano. Sofía se sorprendió al ver que detrás del hombre poderoso había alguien con una historia parecida, alguien que comprendía sus luchas. La conversación se extendió durante horas. Hablaron de proyectos, de sueños, de cómo la empresa podía ser una oportunidad para cambiar no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. Don Alejandro le ofreció un puesto que iba más allá de sus expectativas, un trabajo donde podría crecer y demostrar todo su potencial, acompañado de un equipo dispuesto a apoyarla. Sofía no podía creer lo que escuchaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien creía en ella de verdad. Sentía que la oportunidad que tanto había esperado estaba a punto de convertirse en realidad. Pero también sabía que el camino no sería fácil y que tendría que esforzarse cada día para no defraudar esa confianza. Al salir de la oficina, con un contrato en la mano y una sonrisa en el rostro, Sofía sintió que todo valía la pena. No solo había conseguido un empleo, sino que había encontrado un mentor y un aliado inesperado. Esa tarde comprendió que a veces, las caídas pueden ser el comienzo de grandes ascensos. Mientras caminaba hacia la salida del edificio, la luz del sol bañaba la ciudad, reflejando la esperanza que ahora brillaba en su interior. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y estaba lista para enfrentar ese nuevo capítulo con valentía y gratitud. La mañana siguiente llegó con un aire de nervios renovados para Sofía. Aunque ya había firmado el contrato y aceptado el puesto, sabía que los verdaderos retos apenas comenzaban. Se despertó temprano, con la sensación de que ese día marcaría el inicio de un camino lleno de pruebas, pero también de oportunidades. Mientras se preparaba, su mente repasaba todo lo que había vivido en las últimas horas, desde el desmayo hasta la promesa de un futuro distinto. Al llegar a la oficina, fue recibida por su nuevo equipo,
un grupo de personas que, aunque inicialmente la miraron con curiosidad, pronto mostraron respeto por su actitud humilde y determinada. Don Alejandro la saludó con una sonrisa que parecía decir, «Confío en ti». Sofía sintió que esa confianza era un motor poderoso que la impulsaba a dar lo mejor de sí. Durante las primeras semanas, el trabajo fue exigente. Había muchas cosas por aprender, procesos complejos que parecían difíciles de dominar, y un ritmo acelerado que la agotaba. Sin embargo, cada día que pasaba, Sofía demostraba que no solo tenía la voluntad, sino también la inteligencia para adaptarse y crecer. Sus compañeros comenzaron a verla no solo como una novata, sino como una pieza valiosa del equipo. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos en que el estrés y la presión volvieron, recordándole las noches sin dormir y la lucha constante por salir adelante. En una ocasión, después de una reunión particularmente dura, Sofía sintió que el cansancio la vencía. Pensó en renunciar, en dejar atrás esa oportunidad por miedo a no estar a la altura. Pero entonces recordó las palabras de don Alejandro: el valor se demuestra en las dificultades. Esa noche, decidió no rendirse. Buscó apoyo en sus nuevos amigos del trabajo, y sobre todo, en su familia, que la animaba desde la distancia. Poco a poco, comenzó a encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades y su bienestar personal. Aprendió a pedir ayuda y a aceptar que no tenía que hacerlo todo sola. Un día, don Alejandro la llamó a su oficina para hablar en privado. Sofía entró con el corazón acelerado, sin saber qué esperar. Pero, para su sorpresa, él la felicitó por su esfuerzo y dedicación. Le contó que había estado observando su progreso y que quería ofrecerle un proyecto especial, algo que requeriría toda su creatividad y compromiso. Este proyecto era una oportunidad única para demostrar todo lo que había aprendido y para dejar su marca en la empresa. Sofía aceptó con entusiasmo, consciente de que era una prueba decisiva. Trabajó largas horas, a veces hasta tarde en la noche, perfeccionando cada detalle y buscando soluciones innovadoras. Los días se convirtieron en semanas, y finalmente, llegó el momento de presentar su proyecto frente a todo el equipo directivo. Sofía sintió nervios, pero también una confianza renovada. Su presentación fue clara, apasionada y bien fundamentada. Recibió aplausos y palabras de elogio, y don Alejandro la miraba orgulloso desde su asiento. Después de esa presentación, la vida de Sofía cambió aún más. La empresa la reconoció oficialmente como una profesional capaz y comprometida. Pero, más importante aún, Sofía había descubierto en sí misma una fuerza que nunca imaginó tener. Mientras regresaba a casa esa noche, pensaba en todo el camino recorrido. Desde el desmayo en la entrevista hasta ese momento de triunfo, sabía que nada había sido casualidad. Había aprendido que las oportunidades pueden llegar en los momentos más inesperados, y que con valor y apoyo, es posible transformar la propia vida. Los días posteriores a la presentación fueron intensos para Sofía. El reconocimiento que recibió no solo la llenó de orgullo, sino que también atrajo la atención de otros departamentos y altos ejecutivos que comenzaron a verla como una pieza clave en el crecimiento de la empresa. Sin embargo, con esa nueva visibilidad llegaron también nuevos retos y responsabilidades que la pusieron a prueba de maneras inesperadas. Sofía se encontró liderando proyectos más complejos y coordinando equipos más grandes. La presión aumentaba y, aunque se sentía preparada, a veces dudaba de sí misma. Había momentos en que el cansancio físico y emocional parecía abrumarla, pero su espíritu de lucha seguía intacto. Recordaba constantemente las palabras de don Alejandro: no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta, quien triunfa. Una tarde, mientras revisaba un informe crucial, recibió una llamada inesperada. Era don Alejandro. Su voz era seria, pero tranquila.
Le comentó que había una crisis importante en una de las filiales de la empresa y que necesitaban a alguien con su capacidad para ayudar a resolverla. La invitaba a viajar a otra ciudad para encargarse de la situación, un paso grande y decisivo para su carrera. Sofía sintió una mezcla de emoción y miedo. Sabía que aceptar significaba salir de su zona de confort y enfrentar desafíos aún mayores, pero también era una oportunidad para demostrar de que estaba hecha. Sin dudar, aceptó la misión. Al llegar a la nueva ciudad, Sofía se encontró con un ambiente tenso. La filial atravesaba problemas financieros y conflictos internos que afectaban la productividad y el clima laboral. Su tarea no sería fácil. Tenía que encontrar soluciones rápidas, pero también construir puentes entre empleados y directivos. Con determinación, comenzó a escuchar a cada miembro del equipo, entendiendo sus preocupaciones y motivaciones. Implementó cambios estratégicos y promovió la comunicación abierta, ganándose poco a poco la confianza de todos. Sus días eran largos y agotadores, pero cada pequeño avance la llenaba de satisfacción. En medio de esa vorágine, también enfrentó momentos de soledad y nostalgia. Extrañaba a su familia y a la ciudad que la había visto crecer. Sin embargo, mantenía firme la convicción de que todo ese esfuerzo valdría la pena. Durante una reunión decisiva, presentó un plan innovador que integraba tecnología y formación para mejorar los procesos y la eficiencia. Su propuesta fue recibida con entusiasmo y aprobada por unanimidad. Ese triunfo fue un punto de inflexión que consolidó su posición como líder emergente. Al regresar a la oficina central, don Alejandro la esperaba con una sonrisa orgullosa. Le dijo que había superado todas las expectativas y que su futuro en la empresa estaba asegurado. Sofía sintió una mezcla de alivio y alegría, pero también la humildad de saber que su camino apenas comenzaba. Esa noche, mientras repasaba todo lo vivido, se dio cuenta de cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Había pasado de una joven vulnerable que se desmayó en una entrevista, a una mujer fuerte, capaz y respetada. Sabía que las dificultades no desaparecerían, pero ahora estaba lista para enfrentarlas con valentía y confianza. La reputación de Sofía crecía cada día, pero con ella también aumentaban las expectativas y la presión. No solo era admirada por su talento y determinación, sino que ahora se convertía en un ejemplo para muchos jóvenes dentro de la empresa. Sin embargo, esa fama también trajo consigo envidias y desafíos inesperados. Un día, mientras trabajaba en un proyecto crucial, Sofía comenzó a notar pequeños sabotajes, documentos extraviados, correos electrónicos que no llegaban a destino, reuniones canceladas a último momento. Al principio pensó que eran errores aislados, pero la frecuencia y la coincidencia de esos incidentes la hicieron sospechar que alguien intentaba obstaculizar su avance. Sofía decidió no enfrentarlo de inmediato. En cambio, comenzó a investigar discretamente, observando comportamientos y conversando con colegas de confianza. Descubrió que algunos empleados se sentían amenazados por su rápida ascensión y por el respaldo que tenía de don Alejandro. No querían verla triunfar. Esta revelación fue un golpe duro para ella. Se dio cuenta de que el mundo empresarial no solo es cuestión de talento y esfuerzo, sino también de saber navegar en un ambiente lleno de competencias y juegos de poder. Pero, lejos de desanimarse, Sofía decidió convertir ese desafío en una oportunidad para crecer y fortalecerse. Reforzó sus relaciones con los compañeros leales y buscó aliados en diferentes áreas. Aprendió a ser más estratégica, a anticipar problemas y a manejar conflictos con inteligencia emocional. También pidió apoyo a don Alejandro, quien le brindó consejos valiosos basados en su propia experiencia. Poco a poco, las dificultades comenzaron a disminuir. Sofía no solo logró mantener su posición, sino que también empezó a influir positivamente en la cultura de la empresa, promoviendo la colaboración y el respeto mutuo.
Su liderazgo se hizo más sólido y reconocido. Pero el verdadero desafío llegó cuando un competidor externo lanzó una campaña agresiva para desacreditar a la empresa y desestabilizar su liderazgo. Sofía fue llamada para liderar la respuesta, una tarea que requería no solo habilidades técnicas, sino también una gran dosis de valentía y diplomacia. Organizó un equipo multidisciplinario y diseñó una estrategia que combinaba comunicación clara, innovación en productos y atención personalizada a los clientes. Trabajó sin descanso, enfrentando críticas y presiones, pero siempre manteniendo la calma y el foco en el objetivo. Su trabajo dio resultados. La empresa recuperó su prestigio y fortaleció su posición en el mercado. Sofía se convirtió en una figura clave en esa victoria, ganándose el respeto no solo de sus colegas, sino también de competidores y medios de comunicación. Al cerrar esa etapa, don Alejandro la felicitó y le ofreció un nuevo puesto aún más alto, con mayor responsabilidad y poder de decisión. Pero para Sofía, ese reconocimiento era solo el comienzo. Sabía que su historia era una inspiración para muchos y que tenía la responsabilidad de seguir adelante, abriendo caminos para quienes venían detrás. En su interior, sentía una mezcla de gratitud y compromiso. La vida le había dado una segunda oportunidad, y ella estaba decidida a aprovecharla al máximo, demostrando que con coraje, humildad y perseverancia, es posible transformar no solo el propio destino, sino también el de toda una comunidad. El tiempo pasó y Sofía se convirtió en una de las figuras más respetadas dentro de la empresa y en la comunidad empresarial. Su historia, que comenzó con un inesperado desmayo en una entrevista, se transformó en un ejemplo de superación, valentía y determinación. Pero más allá del éxito profesional, lo que realmente marcaba la diferencia era la persona en la que se había convertido. A pesar de la fama y el reconocimiento, Sofía nunca olvidó sus raíces ni las dificultades que enfrentó. Cada decisión que tomaba estaba guiada por un profundo sentido de responsabilidad y empatía hacia quienes, como ella, luchaban por un futuro mejor. Creó programas de apoyo para jóvenes en situación vulnerable, promovió políticas inclusivas en la empresa y se convirtió en una voz activa contra las desigualdades. Don Alejandro seguía siendo su mentor y amigo. Habían construido una relación basada en la confianza y el respeto mutuo, donde ambos aprendían y crecían. Él admiraba la humildad y la fuerza de Sofía, y ella valoraba su sabiduría y generosidad. Juntos habían logrado transformar no solo una empresa, sino también muchas vidas. Un día, en una conferencia internacional, Sofía fue invitada a compartir su historia y su visión de liderazgo. Frente a un auditorio lleno de empresarios y jóvenes profesionales, habló con pasión sobre la importancia de creer en uno mismo, de nunca rendirse y de apoyar a quienes más lo necesitan. Sus palabras resonaron con fuerza y motivaron a muchos a enfrentar sus propios desafíos con esperanza y determinación. Pero no todo fue un camino recto y sin obstáculos. Sofía enfrentó momentos de incertidumbre, dudas y sacrificios personales. Hubo días en que la presión parecía insoportable, y noches en que el cansancio la vencía. Sin embargo, cada vez que pensaba en rendirse, recordaba aquel día en que don Alejandro la llevó a su casa tras su desmayo, y como ese gesto de humanidad le cambió la vida para siempre. Su familia también fue un pilar fundamental. Siempre estuvieron a su lado, celebrando sus triunfos y apoyándola en las dificultades. Sofía se aseguraba de dedicarles tiempo, conscientes de que el éxito verdadero no tiene sentido sin quienes amas. Con el paso de los años, Sofía no solo acumuló logros profesionales, sino que también construyó un legado de solidaridad y liderazgo con corazón. Su historia se convirtió en inspiración para generaciones, un recordatorio de que las circunstancias difíciles no definen nuestro destino, sino la manera en que enfrentamos la vida. Una tarde, mientras miraba el atardecer desde la terraza de la empresa, Sofía sintió una profunda gratitud.
Había recorrido un camino largo y difícil, pero lleno de aprendizaje y crecimiento. Sabía que aún quedaban retos por delante, pero estaba preparada para enfrentarlos con la misma valentía que la había acompañado desde el principio. Su vida era la prueba viviente de que, a veces, una caída inesperada puede ser el primer paso hacia un futuro brillante. Y así, con esperanza y determinación, Sofía siguió escribiendo su historia, recordándonos a todos que nunca es tarde para levantarse y luchar por nuestros sueños.